cómo se combinaron los cromosomas, la genética y estableció desde lo físico con ciertas características y luego también con lo hormonal, con lo hormonal, etcétera, y establece un cuerpo con la capacidad de fecundar y un cuerpo con la capacidad de embarazarse y amamantar, y reconocemos también que existen las personas intersexuales, aquellas que tienen ambas características. Bien, entonces, esto es genético. Lo que pasa con el género, o a lo que nos estamos refiriendo con género, es todo esto accesorio, todas estas demandas, expectativas que parten del cuerpo. Es decir, nacemos con un cuerpo que nos permite embarazarnos, entonces se asume que vamos a ser femeninas, se asume, y esto femenino es una debilidad, una dulzura, una ternura, asociadas más a lo sentimental, a lo hormonal, aun cuando todas las personas funcionamos con hormonas, parecieran exclusivas de las mujeres. Y eso determinó muchísimos estereotipos de que entonces las mujeres no podrían ser racionales, no podrían tomar decisiones, no podrían estar en espacios de jerarquía, bien, no podían hacer algunas actividades, incluso no podían tener fuerza física. Todo en función de una suposición relacionada al cuerpo biológico. Y se establecieron estereotipos, es decir, todas las personas con estas características biológicas, todas las personas que tienen la capacidad de embarazarse, se van a comportar de la misma manera y se espera lo mismo. Bien, y de igual manera sucede con aquellas personas que tienen la capacidad de fecundar. Nacieron con testículos, con pene, con, ¿qué más? Testosterona, ¿cómo se llama esta? Ay, se me fue la palabra, pero es donde se producen los espermatozoides y es de la próstata, ¿no? Con próstata, ok, con todas estas características. Entonces son fuertes, son valientes, son trabajadores, tienen fuerza física, pero aparte son objetivos, son racionales. Entonces ellos sí pueden estar en una posición de autoridad, en una posición de toma de decisiones, bien, en todos los espacios públicos, ejerciendo sus derechos. Todos son iguales. Se establecen estereotipos. Lo peligroso de los estereotipos es que son ideas fijas y cuando alguien se sale, porque realmente las personas, no todas o muy pocas, cumplen con el estereotipo tal cual. Bien, se comportan de una manera distinta a lo que se espera y entonces hay una sanción, hay una crítica, hay una burla, hay una bromas o incluso violencia. Y ahí se van estableciendo entonces lugares y actividades que cada quien va a realizar. Las mujeres, o lo que se asocia a lo femenino, relacionado a la virginidad, relacionado a lo privado, en la casa, dependiente, cuidadora, débil, encargada de la crianza, no solamente de niñas y niños, sino de personas adultas, adultas mayores, bien, incluso en algunos casos hasta de la pareja, bien, cuidar su ropa, su comida, su salud, como si no fuera una persona funcional. Y luego en lo masculino, pues también se asume o se establecen estos roles relacionados a la experiencia sexual, en lo público, en lo manifiesto, que puede hablar, que puede defender, independiente, que protege, que rescata, que es fuerte y que es encargado de lo económico. Se van estableciendo estos roles y en función de eso se va también estableciendo una jerarquía. Es decir, hay un reconocimiento y un valor de manera distinto. En esta cultura en la que estamos ahorita, en lo tradicional, lo masculino está en una posición de superioridad y lo femenino en una posición de inferioridad. Lo vemos en estos roles. Uno en el lado de la fuerza, otra en el lado de la debilidad. Uno en el lado público, otra en el lado privado. Uno asociado a lo económico, a lo productivo, al trabajo, y la otra asociado a lo asistencial, al cuidado de otras personas en el trabajo gratuito. El trabajo gratuito es este trabajo doméstico, de crianza, de atención a otras personas que no es reconocido ni valorado económicamente hablando, ni siquiera tampoco en lo verbal. Entonces, ahí es donde se está generando la violencia. Ahí es donde se empieza a gestionar y se empieza
a, a construir, porque habla no solamente de acciones visibles o acciones directas, sino tiene que ver con esta estructura social, con estas creencias, con estos roles, con estos estereotipos que nos ponen en posiciones distintas, en un reconocimiento y en una valoración distinta. Entonces, son actos dañinos que van dirigidos contra una persona o contra un grupo de personas en razón de su género. En razón de su género significa en el valor que se le da a toda esta construcción social relacionada con el cuerpo. Razón de su género está asociado a lo femenino y entonces se asume de manera inferior. Bien, y entonces, que pueden ser mujeres, que pueden ser hombres, que pueden ser niñas y niños, que se salieron del estereotipo, hablando de hombres y niños, se salieron del estereotipo y entonces reciben este tipo de violencia. ¿Qué es salirse del estereotipo? Pues que no son fuertes, que no son valientes, que son sensibles, que se dedican a una actividad que normalmente no se relaciona con lo masculino, con la fuerza, incluso como las personas, los hombres enfermeros, pudieran recibir una sanción, una burla, ¿verdad? Porque pareciera que no les toca a los hombres. Lo mismo sucede con las mujeres médicas, pareciera que están en un espacio que no les toca. Y su trabajo y desarrollarse en ese espacio requiere de muchísimo más esfuerzo que el que es hombre, ¿verdad? Que es médico, porque se asume que ahí es donde ha estado siempre y se le reconoce y se le valora. En función del género, en función de esta construcción social, se marcan desigualdades. Y entonces se establecen jerarquías, se establecen abusos de poder y también normas dañinas, ¿bien? Que no son normas que están escritas en ningún lado, son normas consensuadas, son leyes que nos hemos ido pasando de generación en generación, como las mujeres no deberían de manejar, las mujeres no deberían de trabajar, las mujeres deberían de estar en su casa, principalmente cuidando a sus hijas, a sus hijos. Claro que pueden trabajar siempre y cuando no descuiden, ¿no?, la crianza y el cuidado de la casa, inclusive de la pareja, y se establecen estas normas. Y son normas porque si no se cumplen, repito, hay una sanción. ¿Bien? Entonces, el término de violencia de género se utiliza para subrayar esta diferencia en el ejercicio de los derechos basada en estos estereotipos y en estos roles que generalmente en lo tradicional ponen a las mujeres y a las niñas en una situación de riesgo con una probabilidad del 52% de vivir discriminación, de vivir violencia, no más por ser mujeres, ¿bien? No más por ser niñas. Los hombres y los niños viven discriminación no por el hecho de ser hombres, sino por el hombre que son, ¿bien? Cuando no se cumplen estos estereotipos. Y así es que se establece que esta violencia principalmente la viven las mujeres, las niñas, los hombres que pertenecen a la comunidad LGBT o las personas en general que pertenecen a la comunidad LGBT. ¿Bien? Cuando hablamos de violencia de género, no estamos hablando de una situación individual o de algo que hace una persona en particular. Estamos hablando de una cultura que en todos sus espacios valida, reconoce y sigue reforzando la idea de que no somos iguales y que no pertenecemos a los mismos espacios o que no merecemos el mismo reconocimiento, el mismo valor. Son patrones socioculturales y sociales que reflejan estas normas que no están escritas, ¿bien? Y que entonces en el trabajo, en los medios de comunicación, en el lenguaje, en la escuela, en la familia, se van transmitiendo estas informaciones. Y entonces vemos que la violencia es multidimensional, es decir, puede suceder en todos los espacios, puede estar correlacionado, puede suceder en la casa, en el trabajo y también en la oficina, o a lo mejor en mi casa no, pero sí cuando salgo de mi casa existen estas expresiones de violencia. Entonces es importante analizarlo y verlo desde todas estas dimensiones. Este es un ejemplo de cómo cómo se visibiliza, bien, cómo se abordan estas situaciones. Está la violencia directa, que son los comportamientos visibles, son los que todas y todos estamos de acuerdo que es violencia, ¿no? El grito, el golpe, el insulto, la amenaza,
la violación sexual. Estamos de acuerdo que eso es violencia y lo vemos, lo escuchamos. Esas violencias visibles son el síntoma o es el reflejo de una situación todavía más profunda. Y hablamos de la violencia cultural. Es toda esta legitimación de comportamientos violentos que sucede desde la familia, desde la escuela, desde la cultura, desde la religión, desde todos los espacios, los medios de comunicación, etc. Entonces son estas pequeñas situaciones que te van sumando y establecen esta violencia cultural. Hablamos desde la familia, a lo mejor ya no hay golpes, no hay insultos, o eso es lo que se asume, pero hay reglas distintas en función si somos mujeres o si somos hombres, ¿no? Hay actividades distintas. Si por lo general en lo tradicional hay alguien que llega de trabajar y ya no tiene ninguna responsabilidad en casa, se puede sentar a descansar, a ser servido, a recibir la comodidad del hogar. Generalmente en lo tradicional hay otra persona que se quedó, que si salió a trabajar, se levantó muy temprano para organizar todo lo de la casa, salir a trabajar y regresar a seguir organizando todo lo que tiene que ver con la casa. Bien, y eso educa. Educa a quien sale y trabaja y regresa y sigue trabajando. Educa a quien sale, trabaja, regresa y ya cumplió con su jornada. Quien se siente a ser servido, quien sirve, quien se preocupa por la organización de la casa, quien está al tanto de la salud, de la educación, de las tareas, de la limpieza, de las vacunas, de los pagos, quién se puede salir sin permiso de casa, quién tiene que avisar y organizar muchísimas cosas para poderse ausentar de casa unas 2 o 3 horas, bien, quién puede salir de viaje, quién no, quién lava los trastes, quién limpia el patio, todas estas actividades que son parte de la dinámica familiar están educando. Bien, están mandando una idea de que entonces no ocupamos en los mismos espacios. Y luego nos vamos a la escuela, donde también se siguen ciertas pautas y ciertas expectativas. Y entonces, aun cuando hay un protocolo, aun cuando hay libros, aun cuando hay modelos de enseñanza en las escuelas, sigue permeando la idea individual de las maestras, de los maestros, estas creencias, esta información que ella recibió o él recibió en esta cultura. Y entonces tratan de manera distinta a los niños y a las niñas. Incluso las visten de manera distinta, las actividades son de manera distinta. Las niñas pueden decir que se están cansadas, que les duele el estómago. Los niños no pueden decir que les duele el estómago, ¿no? Un niño que dice que le duele el estómago, pues es burlado, que tienes cólicos, te está bajando, ¿no? Que no eres hombrecito, que no eres fuerte. Entonces, estas expresiones siguen detonando una diferencia. No está escrito, incluso estos son violencias escolares que se pueden denunciar, que son un delito, pero se siguen reproduciendo como parte de la cultura en la que estamos. Y luego viene la cultura. Bien, los medios de comunicación, los refranes, las canciones, las películas, las series, todo lo que influye en la socialización y el desarrollo de una persona. Y viene una religión que tradicionalmente, o la más frecuente, o la más común, la más presente, la religión más presente en México, pues es una religión que establece a un hombre como representante de Dios aquí en la tierra y como sucursal de esta representación hay otros hombres, ¿no? A cargo de las iglesias, que son los que toman decisiones, incluso tienen un sueldo, ¿no? Tienen espacios para ellos. Y observemos dónde están las mujeres, ¿no? ¿Cuál es la posición de las mujeres dentro de la iglesia? Entonces, dice Fabiola, ya me registré 2 veces, con una vez es suficiente. Bien, se está volviendo a compartir el link para aquellas personas que entraron después y que lo puedan ver en el chat. Con una sola vez es suficiente. Y entonces se establecen estas diferencias y esto da como resultado la violencia estructural, que no nada más es que hagamos cosas distintas, que eso no tendría nada de malo si no tuviera un reconocimiento distinto, ¿bien? O tuviera el mismo reconocimiento. Lo que sucede es que se generan estos comportamientos en todos los espacios, pero eso se afecta en el ejercicio de los derechos.
Resulta que entonces las mujeres tienen menos acceso a la educación, menos acceso a la salud, al dinero, a la toma de decisiones, a la propiedad, al trabajo digno, a un sueldo digno, a lo que representa una calidad de vida, satisfacción de las necesidades básicas, el bienestar, la supervivencia, la identidad, la libertad. Bien, es ahí donde se ve la afectación macro. Entonces tendríamos que trabajar desde lo estructural, cambiando el acceso a los derechos de las mujeres y las niñas, a través de también un cambio en los patrones socioculturales que se transmiten en todos los espacios, para que entonces se pueda erradicar la violencia directa y los comportamientos visibles. Podemos sancionar la violencia directa, pero si no cambiamos las ideas, los estereotipos, los roles, la forma de interpretar el mundo, esta cultura tradicional, pues vamos a estar atorados todavía en esta situación. Y bien, ¿en dónde se va a producir la violencia de género? Pues se va a producir en todos los espacios. Si se está, si está en la familia, en el trabajo, si está en la cultura, pues obvio que puede suceder en todos los espacios, en cualquier lugar, en lo privado o en lo público. En donde haya interacción humana y haya esta cultura y estas creencias, pues va a haber violencia, ¿no? Va a haber esta diferencia. Y bueno, estos son ejemplos de esta cultura de la que les he hablado, ¿no? De los espacios donde crecemos, donde desarrollamos. Estos son anuncios de televisión, son comerciales de allá de 1960. Y podemos ver claramente los estereotipos, ¿verdad? El sexismo, podemos ver el machismo en estos anuncios, ¿no? Desde niña, enséñales a proteger sus manos en las labores de casa, pues para que sigan teniendo sus manos bonitas, porque tienen que hacer las labores de casa, pero también tienen que preservar la belleza y la juventud, que Dios guarde, ¿verdad? Y luego nos presentan el manual de la buena esposa, son 11 reglas para mantener a tu marido feliz, para que seas la esposa que él siempre soñó, porque el anhelo y el único objetivo que tenía la mujer o que tiene la mujer es hacer feliz, ¿sí? Hacer feliz a otra persona, ¿no? Ya no hablemos de la felicidad propia. Pueden ubicarlo, pueden buscarlo, cuáles son estas 11 reglas para que se rían un ratito. Y luego están este otro anuncio de la cápsula, que era tan fácil de abrir que una mujer lo podía hacer. Son anuncios que creo, no sé si ustedes lo ven como muy grotescos o está como muy visible los estereotipos, el machismo, ¿verdad? La misoginia incluso. Y ya no se usa, pero están estos otros. Bien, hemos cambiado, ha habido avances, claro que sí, pero se sigue violentando. De otra manera, ¿no? De una manera más inteligente, pudiéramos decir, pero se siguen estableciendo en función de estereotipos y roles. Generalmente la mujer como objeto sexual, vendiendo cualquier tipo de producto y asociando a los hombres a lo sexual, a lo político, a lo público, al éxito económico. Bien, reduciendo a los hombres a cosas tan básicas como este anuncio de Tecate que dice que esto es amor. Entonces, ser hombre es fácil, esto es amor. Y entonces realmente quitan la posibilidad de amar a sus hijas, ¿no? O amar a sus parejas que no cumplen con estas características, o amar a sus madres, ¿no? O a cualquier mujer cercana, no únicamente asociando el amor con algo sexual, ¿no? Sino el amor en general. Y también a las mujeres, ¿qué información manda? Si esto es amor y si naturalmente yo no cumplo con estas características, pues entonces no soy digna de ser amada. Entonces tendría que cumplir con estos requisitos, con estas características, buscarlas a todo lo que da, incluso poniéndome en riesgo para cumplirlo, ¿no? Y entonces poder ser amada. Entonces, son culturas, son estereotipos, son roles que nos van estableciendo una forma de comportarnos. Algunos lo discutimos, no lo seguimos, nos resistimos, no consumimos este tipo de
productos o de campañas, no estamos de acuerdo, pero culturalmente sigue ganando, ¿no? Porque si está presente y se sigue vendiendo de esta manera, es que todavía hay gente que lo consume, que cree que se siente o que se ve influenciada por estos mensajes. Bien, entonces, es ubicar desde lo micro, cuando hablamos de violencia de género, es ver desde estas conductas tan comunes, tan partes de nuestra vida, que hemos dejado de verla como violencia, ¿bien? Y que forman parte de esta construcción de la violencia de género. Son situaciones sutiles, normales, porque han sido muy comunes y no se han discutido. Y a esto se le llama micromachismos o microviolencias, que claro que es un término inventado, como todos los términos, para explicar estas situaciones sutiles que siguen reproduciendo un reconocimiento distinto, una valoración distinta. Comentarios como así no se comportan las niñas cierran las piernas, las niñas están calmaditas, las niñas no andan gritando o llamando mucho la atención, las mujeres no se ríen vulgarmente, se tienen que reír de una manera discreta, las mujeres van solas siempre, aun cuando vayan 5 mujeres juntas, no falta quien pregunta, ¿no? Y van solas. ¿O por qué tan solas? ¿Sí? Porque en realidad dejamos de estar solas cuando un hombre va con nosotras. ¿Sí? No importa si vamos 100 mujeres, si no va un hombre, vamos solas. Así no debería de lucir una mujer cuando te casas. Generalmente esta pregunta se lo hacen a las mujeres, no se la hacen a los hombres. Te vas a casar, vas a tener hijos. La carrera que vas a estudiar, ahorita que la juventud está haciendo exámenes para universidades, a las mujeres se les pregunta, ¿no? La carrera que vas a estudiar se combina con tener una familia y con tener hijos. Vas a poder cuidar a tus hijos, vas a poder tener una pareja con esta carrera que estás eligiendo, ¿no? Y me ha tocado con jóvenes que deciden estudiar medicina o incluso enfermería, cuestionarles, ¿no? ¿Estás segura, segurísima que esa es la carrera? Porque tu tiempo, porque es de vocación, porque no nada más es atender y ya, tienes que dar seguimiento, vas a poder con una familia y con unos hijos, asumiendo que va a tener familia y que va a tener hijos, ¿no? Pero lo curioso es que a los jóvenes que han decidido estudiar medicina no se les cuestiona si esto les va a dar tiempo de tener una familia y de atender a sus hijos. Cuando son los mismos años de profesión, digo, de estudiar, cuando es el mismo tiempo que van a tener que dedicar, ¿sí? Cuando va a ser lo mismo, pero a ellos no se les pregunta, ¿no? Ellos pueden hacerlo porque se asume que se van a casar con alguien que se va a quedar a cargo. Esos son micro o son estas cuestiones sutiles que siguen poniéndonos en posiciones distintas. Bien, estos son otros ejemplos de estas expresiones sutiles que tienen que ver con un espacio distinto que ocupamos las mujeres y el espacio que ocupan los hombres, que incluso se ha llegado a la discusión de que por la anatomía de los hombres ellos se tendrían que sentar así. Bien, y por la anatomía de nosotras tendríamos que ocupar el menos espacio posible. Cuando científicamente se ha establecido que sentarse de esta manera es lo más relajante, cómodo para el cuerpo humano, independientemente si es mujer o es hombre, porque entonces el peso se distribuye de una manera más equilibrada, ¿bien? Pero las mujeres sentadas de esta manera todavía llama muchísimo la atención, ¿va? Y los hombres sentados así, pues es sinónimo de virilidad, ¿no? O de esta masculinidad. También estos prejuicios e ideas de que hacemos cosas como mujeres y todavía se utiliza, ¿no? El manejas como vieja, corres como vieja, pegas como vieja, estás discutiendo y gritando como vieja, estás de mitotero como las viejas, como un insulto. Todo lo que se asocia a las mujeres o a lo femenino es un insulto para los hombres. Bien, se les violenta diciéndoles que se parecen a nosotras, ¿no? A las mujeres. Y así sucede en todos los espacios, ¿bien? Que son cosas sutiles, que a veces están disfrazadas de caballerosidad, que a veces están disfrazadas de protección, que a veces van disfrazadas como, pues es que eso es lo común, ¿bien? Y no se discuten y se siguen reproduciendo. Entonces, es importante ubicar que esto
Estas pequeñas acciones, que no son pequeñas, estas situaciones siguen reproduciendo una violencia que va más allá, una violencia que se puede justificar y que puede afectar de manera psicológica, de manera física, en el ejercicio de los derechos y de las oportunidades, en el acceso a tener una vida digna, de tener una vida libre. Hasta aquí, compañeras, compañeros, ¿hay alguna pregunta que quieran hacer? ¿Algún comentario? Pueden abrir su micrófono o en el chat. No, no hay preguntas. Bueno, veo que no. Voy a continuar. Esta es un tipo de violencia que está en la violencia psicológica, que se le ha nombrado gaslighting, es en función de de una película en donde dice Patty, vemos que aún seguimos con la violencia de género totalmente. Gracias, iPhone. Faridela, yo pienso que sí está disminuyendo, pero aún no ha disminuido la violencia. Sí, ajá. Como que ya se habla más, como que ya se cuestiona un poco, pero sigue presente. Sí, las estadísticas nos dicen que actualmente 7 de cada 10 mujeres en Sonora ha vivido algún tipo de violencia a lo largo de su vida. También habla de que en el mundo 3 de cada 10 mujeres viven una situación de violencia. Se habla de violencia física, se habla de violencia económica, se habla de que las mujeres ganan 16% menos haciendo el mismo trabajo. Entonces, hay datos que al día de hoy, bueno, la estadística es del 2021, establece, ¿no? Que incluso diariamente en México son asesinadas 10 mujeres, 3 de estas 10 mujeres fueron asesinadas en su casa por una persona cercana. Entonces, realmente sigue presente la violencia. Bueno, y les hablaba del gaslighting, que también es un término inventado, como todos los términos, como todos los conceptos, y tiene que ver con una manipulación emocional donde se influye en la percepción de la realidad de las personas. Y les comentaba que surge a partir de una película en donde la pareja, en este caso era un hombre, cambió las luces de la casa como un poquito más oscuras y entonces la pareja, la mujer le decía, es que noto que está muy oscura la casa. Y no, para nada, la casa está súper bien, como siempre. Es que no funcionan, movía las cosas y es que quiero prender las cosas y no prenden. Ay, qué raro, porque yo cuando la prendo sí prende, ¿no? Tú eres la que está mal o tu percepción está mal. Y entonces, en función de manipular las cosas de casa, pues negaba la percepción de la realidad y genera una condición de locura, ¿no? Lo que pudiéramos decir como locura, en donde no está percibiendo la realidad como tal. Y por eso se ubica como algo específico. Bien, estás exagerando, estás loca, yo nunca dije eso, pero si tú eres la que empezó, nadie te va a creer, bien, te lo imaginaste, etc. Entonces, los resultados de la violencia de género, en realidad, uno nos afecta a todas las personas. Si lo vemos desde lo macro y si hablamos que la población de las mujeres es el 50%, somos 50% mujeres y 50% hombres en Sonora, en México, en el mundo. Si estamos hablando que el 50% de las mujeres, 7 de cada 10 están en una situación de violencia, y entonces se tiene que atender, se tiene que dirigir presupuestos, se tienen que hacer proyectos especiales para atenderlas, porque estamos obligados como Estado y como gobierno a atenderlo. Pues entonces la producción, el desarrollo, la innovación, el avance en todos los espacios pues se ve detenido, porque el 50% de la población, 7 de cada 10 personas de este 50 están en una situación de desventaja. Entonces no avanzamos. A todas las personas nos afecta que se sigan presentando estas violencias. Eso a nivel estructural.
pero luego también a nivel familiar, estar cerca de una persona que vive una situación de violencia, pues afecta a niños, a niñas, a las personas que están a su alrededor, a la madre, a las hermanas, ¿no? Hablemos de las mujeres que han sido asesinadas, cómo cambia el ambiente y la dinámica familiar cuando una mamá ya no está, cuando hay niñas y niños que se quedaron sin mamá y cómo tienen que entrar al rescate de estas criaturas. Y entonces hablemos de directamente, cuando alguien lo vive, si no vivió un asesinato, pues la violencia, ¿no? Cómo se vive, no solamente en lo físico, sino en lo emocional, con situaciones que estoy buscando una diapositiva. Ajá. Como la víctima puede experimentar muchísimas emociones, muchísimas situaciones psicológicas que le impiden enfrentar la situación y sobre todo superar esta situación. Y cae en una especie de espiral que va reduciendo las posibilidades de salir, las posibilidades de escuchar sus derechos, de escuchar una forma distinta donde puede vivir libre de esta situación. Y entonces se puede experimentar un enojo, la negación, la autodestrucción, claro, el aislamiento, la violencia aísla a las personas, porque entonces ella es la culpable, ella es la responsable, ella no hizo algo bueno, ella hizo algo malo para merecer esta situación, cómo andaba vestida, con quién se juntó, si ella ya sabía cómo era esta persona y ahí siguió. Y entonces todo el enfoque y el cuestionamiento y la responsabilidad de la situación se enfoca en la víctima en vez de voltear a ver a la persona agresora. Y entonces una persona en situación de violencia, ya viviéndolo directamente, está en un círculo, bien, que no le permite ver las demás opciones. La violencia empieza gradualmente con estas situaciones sutiles que hablábamos ahorita, comentarios, críticas, burlas, comparaciones, el silencio, bien, que es una fase de tensión que va subiendo de intensidad hasta que se presenta un acto violento. El acto violento pues ya son insultos, son gritos, son esta violencia que identificamos, que incluso pueden ser golpes hasta la muerte. ¿Bien? La persona que ejerce la violencia se arrepiente, puede llegar a pedir perdón, prometer que las cosas ya no van a volver a subir tanto de intensidad o simplemente se comporta como si nada hubiera pasado. ¿Bien? Cuando empieza el arrepentimiento o se comporta como si nada hubiera pasado, entra una etapa de luna de miel, se conoce, y quiere decir que ya todo está bien, ¿no? La persona que vivió la violencia dice, ok, a lo mejor yo me confundí, a lo mejor yo exageré, a lo mejor yo no vi bien lo que estaba sucediendo y pues no era tan grave, ¿no? Y ahora ya todo está bien y ya parece que fue una mala racha y ya estamos perfectamente. Y la relación por un periodo de tiempo pues está bien, hasta que vuelve otra vez la fase de tensión, estos comentarios, estas actitudes, estos comportamientos o comentarios, se presenta la violencia física o la violencia extrema, se arrepiente, etcétera, y este círculo da vuelta y puede ser años que se esté en esta dinámica. Lo peligroso de esta situación es que el acto violento cada vez que se presenta es con mayor intensidad, es más fuerte y es aquí donde muchas de las mujeres que han sido asesinadas en su casa por su pareja es donde pierden la vida. Es en esta fase. La única forma que tenemos para romper este círculo es pidiendo ayuda profesional. Tanto si vivo violencia como si la ejerzo es buscando ayuda profesional. Mi capacidad de aguantar, mi paciencia, mi amor que pudiera tener no es suficiente para cambiar a alguien más. Bien, entonces para romper este círculo es asumir mi incapacidad de cambiar a otra persona, fortalecer mi autoestima, mi autoconcepto, mis capacidades, discutir miedos, culpas, etcétera, para entonces tomar decisiones. Bien. Y del otro lado, si ejerzo violencia, pues realmente nadie me provoca, nadie me saca de mis casillas, realmente soy yo quien no puedo manejar el enojo o que tengo esta costumbre o este aprendizaje de responder de manera violenta cuando estoy enojada. Entonces, necesito apoyo y ayuda para aprender a relacionarme de manera distinta, para controlar el enojo, pero también
para renunciar a la idea de que tengo el derecho de comportarme de esta manera. Bien, entonces es la única manera en que se puede romper este círculo. Y bueno, las modalidades de la violencia establecidas por la ley son los espacios donde se presenta la violencia, es la familia, puede ser una persona pues familiar o que sea por decisión, la pareja, la expareja, etcétera. Y entonces aquí es un acto abusivo de poder o omisión intencional, es decir, son cosas que se hacen o se dejan de hacer que va dirigido a dominar, controlar y someter o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual a las mujeres. Puede suceder dentro del domicilio o fuera del domicilio. Es decir, quien esté ejerciendo esta violencia, donde la ejerza, si es familiar, tío, hermano, papá, esposo, abuelo, abuela, tía, hija, etcétera, si tiene es por consanguinidad, es delito de violencia familiar, se puede denunciar y se puede hacer algo al respecto. Y lo mismo es la violencia, todo este acto de poder que se hace o se deja de hacer para dominar, controlar y someter en el trabajo, ¿sí? Por compañeras, compañeros de trabajo, o ya sea que haya una jerarquía, o en el ámbito de la docencia, maestras, maestros, personal administrativo dentro de una escuela, que entonces ejercen estas acciones. También está la violencia en la comunidad, que cualquier persona aquí puede ejercer esta violencia en la comunidad, que son actos individuales. Estoy viendo un mensaje, permítanme, está Álvaro Daniel García. Dice, buen día, interesante el tema referente a un comentario, la violencia como acoso sexual o violencia de género. Desafortunadamente no tenemos un departamento donde se pueda acceder para dar seguimiento o bien denunciar. Y cuando se denuncia por falta de evidencia, queda sin sustento y la persona sigue siendo violentada. Es un tema interesante y debe de tener presente un departamento y protocolos para atender esto. Sí, hay un modelo de protocolo que tiene la Secretaría de las Mujeres y que lo presenta en todos los espacios donde se puede tomar como modelo. Todas las instituciones, al menos de gobierno, y muchas de las empresas privadas tienen código de ética y código de conducta, y ahí es donde entra este protocolo. Si bien hay muchas instituciones que no lo hacen, pero aún así la violencia sexual, el acoso o el hostigamiento sexual se puede denunciar en la Fiscalía, por ejemplo, ¿no? En la Fiscalía, en la Procuraduría de la Defensa de las Mujeres. También está aquí la Secretaría de las Mujeres, que tiene asesoría legal y asesoría psicológica, que puede orientar sobre los pasos o incluso acompañar en una denuncia en este tema. Bien, hay modelos de protocolo, al menos en todas las instituciones de gobierno, porque están obligados a tenerlo, donde se habla o se establece, perdón, cómo se tiene que abordar esta situación. Y hay un punto en estos protocolos que habla de creer en el dicho de la persona. Si las mujeres están hablando de un acoso y un hostigamiento sexual, que también aplica para los hombres, se cree en el dicho de ella y se tiene que llevar a cabo todo un procedimiento. ¿Bien? Para poderlo resolver. No sé si complementé, Álvaro. Y bueno, entonces está también la violencia institucional, que es aquí de todas las personas servidoras públicas, que también desde esta posición de poder pueden ejercer una violencia. También está la violencia feminicida, que es la violencia extrema, donde pues las mujeres son asesinadas por el hecho de ser mujeres. Está también la violencia política, que es en el ejercicio de estos derechos, ¿no? En las candidaturas, precandidaturas, donde mujeres, personas de la comunidad LGBT y personas indígenas la viven todavía constantemente. Está la violencia obstétrica, aquí entra el personal de salud, donde las mujeres embarazadas en el embarazo, en el parto y en el puerperio son atendidas de una manera inhumana, en donde no se les reconoce sus derechos sexuales y reproductivos, se decide por ellas sin tomar en consideración lo que ellas necesitan o cuál es su plan de vida, cuál es su plan familiar, su planificación
familiar y entonces salen con un dispositivo, con una operación sin haberla solicitado, sin haberles preguntado, sin haber visto ninguna información al respecto, o se les niega, ¿no? Porque desde esta posición de la autoridad de la salud, pues dice que es muy joven o que no tiene la capacidad de decidir, etcétera. Entonces, es un trato deshumanizado donde no se atiende apegado a protocolos en el reconocimiento de los derechos humanos. También está la violencia vicaria, que es hacer daño a personas cercanas a la víctima, los hijos, hijas, familia, para hacerle daño a ella. No le hacen daño directamente, es hacerle daño a personas importantes para ella, para entonces generar esta violencia. Estas violencias en estos espacios se puede presentar de manera psicológica a través de insultos, humillaciones, críticas, comentarios hirientes, bromas, etcétera, que daña lo emocional de las personas. También está la violencia física, que es a través de la fuerza, bien, que puede generar dolor. Está la violencia patrimonial, que es dañar las propiedades que pueden ser una casa, un carro, o pueden ser cosas personales como un celular o una cadenita que es importante para él o para ella, se daña con la intención de generarle un daño emocional. También está la violencia económica, se controla el dinero, se detiene el dinero como con la intención de dominar, controlar y someter a la otra persona. Está la violencia sexual, que es desde comentarios, desde acercamientos, fotos, el hostigamiento, el acoso, incluso hasta llegar a la violencia sexual. También está la violencia digital, que es compartir fotos sin consentimiento, divulgar información confidencial, estos videos virales, estas fotos virales que van con la intención de dañar la integridad emocional, la integridad sexual, psicológica de las personas. Bien, me voy a ir al chat, veo que hay preguntas. Ok, ya leí esta. Está Daniel, que dice, de hecho, contamos con una norma oficial, la NOM 046, que también cita todo lo relevante a la violencia y datos que nos sirven de guía como profesionales de la salud. Sí. Ahí hay un protocolo también de cómo se debe atender estas situaciones. Ajá. Y esa es obligación de las personas del sector salud, conocerla y aplicarla. No aplicarla implicaría caer en un delito y entonces se podrían tener consecuencias legales. Ajá. Aquí habla del protocolo, gracias. ¿Quién eres? Déjame ver el nombre. Daniel Magallanes. El protocolo a seguir para pacientes que vienen de una agresión sexual y cómo las vamos a recibir en la institución. Sí. Ajá. Porque esa es una obligación, ¿no? Como servidores, servidoras públicas de la salud, llevar a cabo este protocolo. Es bien importante conocerlo porque el desconocimiento no omite de alguna responsabilidad, no deslinda, perdón, de una responsabilidad. Muy bien, muchas gracias, Daniel. Entonces, bueno, ese es el tema. Nosotras estamos ubicadas en Periférico Norte, entre Ignacio Romero y Monteverde, que aquí dice entre Reforma porque el Ignacio Romero como que es muy pequeña y no se ve. Y atendemos de manera psicológica y legal, de manera gratuita a mujeres, porque somos la Secretaría de las Mujeres. Si hay un hombre que solicita la atención, se le informa a dónde puede acudir. Bien. Preguntas, comentarios. Ah, muy bien, Nubia. Qué bueno que se están capacitando. Preguntas, comentarios. Todas y todos se registraron. Y bueno. Muy bien. Si No tienen, sé. disculpe, si tienen alguna duda, comentario o sugerencia, está habilitado el chat, o si gustan pueden abrir sus micrófonos. Aquí Daniel Magallanes nos dice muchas gracias, es un tema de relevancia para todos. Sí, así es. Muchas gracias por Gracias. asistir.
Bueno, y si ya no hay más dudas o comentarios, agradecemos la participación de la psicóloga Anabel Páez Rosas, quien nos compartió el tema de violencia de género por parte de la Secretaría de Mujeres. Muchas gracias, psicóloga. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias a usted, muy amable. Les compartimos el link del colegio, el link de registro y les damos las gracias por acompañarnos en esta sesión, aprovechando para hacerles una invitación a que sigan al Colegio Sonorense de Enfermeras en todas sus redes sociales y nos apoyen dando like y comentando las publicaciones. Les comento que sus constancias serán enviadas en unos días y, y les invito a seguir con estas capacitaciones que nos brinda nuestro colegio. Que tengan un excelente día. Que tengan excelente día. Hasta luego. Gracias. Les comparto el link de registro, ¿eh? Antes, ayer que estaba hablando Y un momento, les voy a compartir el link de registro del colegio. Nada más que no me está dejando. Permítanme un momento. Se compartió todo junto, pero denle clic en el último link, por favor. Es para el registro del colegio para que se puedan realizar sus constancias.